Buenos días, mis hermanos. Pues el mensaje que traigo lo he titulado Defiende con tu vida tu territorio. Jesucristo, el Padre lo mandó a esta tierra con un propósito, ¿sí? A recuperar su territorio, que era su iglesia, y pagó con su vida, ¿sí? Pagó con su vida, pero resucitó al tercer día, ¿sí? Y nos dio su iglesia, y nació un pueblo en un día. Amén. ¿Qué es la iglesia? Tenemos este territorio que Dios nos dio. Moisés liberó al pueblo de Egipto y los llevó al desierto. Todos ellos vieron sus maravillas. Luego escogió uno de cada tribu. Eran 12 espías para que entraran y espiaran al enemigo. Y luego, después de los 40 días, ellos trajeron un informe. 10 trajeron un informe. Fue un informe negativo. Con ese informe dijeron al pueblo, y muchos creyeron, y todos quedaron tirados en el desierto. Colocaron un capitán y quedaron tirados en el desierto. Pero hubieron dos que tuvieron un espíritu diferente, ¿sí? Este era Caleb y Josué. Ellos vieron lo mismo, vieron los gigantes, ¿sí? Oyeron las palabras de ellos durante 40 días, ¿sí? Dijeron ellos que se sentían como langostas, o sea, humillados, ¿sí? Por las palabras de esos gigantes. Pero esos días fueron pero Josué y Caleb no recibieron esos. Ellos no oían sino la palabra del pastor, ¿sí? No oían la palabra del enemigo, sino las palabras del pastor, ¿sí? Sus sentidos fueron abiertos al Señor, o sea, veían más allá de lo que veían sus propios ojos. Su entendimiento fue alumbrado, como lo dice en Efesios. Sus ojos del entendimiento fueron alumbrados, pudieron ver mucho más allá de lo que veían sus propios ojos. Por eso ellos traían los frutos, que era un testimonio, pero no quiero... Todos conocemos esta historia, ¿sí? Ellos trajeron un fruto entre dos personas, o sea, está diciendo que la tierra era una tierra que fluye leche y miel, como dijo Dios Todopoderoso. Pero ellos no creyeron a la palabra de Dios y quedaron tirados en el desierto. Nosotros no podemos tener ese mismo espíritu. Nosotros tenemos que creer en lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces comienzo. Josué 2:6. Le dijo el Padre Dios, le dijo a Josué, le dijo, levántate. Le dijo, Moisés ha muerto, levántate. ¿Sí? Pero él tenía mucho temor, tenía mucho miedo. ¿Por qué tenía miedo? Porque todos esos valientes habían fallecido. Solamente entraron a la tierra de Canaán, Josué y Caleb, era uno de los valientes de esa generación. Pero solamente eran de 20 años para abajo, eran chicos inexpertos, entonces había miedo, porque habían gigantes en la tierra, entonces él se preguntaba. Pero entonces él tenía que ir a Jericó, era la primera ciudad que tenía que batallar. Pero él se dio una vuelta antes de ir, ¿sí? Por Jericó, y se encontró un ángel. No sabemos ese ángel qué tamaño era, pero un ángel con una espada, ¿sí? Y Josué le dijo, ¿tú eres de nosotros o estás contra nosotros? Le dijo, soy
el príncipe del ejército de Jehová. Inmediatamente él cayó a tierra, ¿sí? Quítate las sandalias de tus pies, porque este lugar es sagrado. Y él lo adoró, dice la Escritura, le adoró, o sea, era Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, inmediatamente que vio el ángel, dijo, no, yo no estoy solo. Yo tengo un ejército conmigo. No lo veo con mis ojos, pero ya sé. O sea, la palabra de Dios, ¿qué hace? La iglesia, ¿qué hace? Te consuela. ¿Qué es consuelo? Te anima. Amén. Pero cuando tenemos ese temor, ¿sí? Porque el enemigo no te trae sino temor y miedos, ¿sí? Entonces te tiemblan las piernas. Entonces cuando ya sales, la derrota te espera. Pero la iglesia te trae es ánimo, es consolación. Amén. Es poder, ¿sí? Pero estamos viviendo, ellos pelearon cuerpo a cuerpo, las cosas físicas, ¿sí? Pero no, y peleaban contra los filisteos, cananeos, contra los fereceos. Ellos peleaban contra cosas físicas, pero en realidad nosotros peleamos con cosas invisibles que no vemos con nuestros ojos. Pero Jesucristo lo dijo en el Nuevo Testamento, que habían demonios, habían espíritus, Satanás, que había algo espiritual tan organizado que no lo ves con tus ojos y van en contra de ti. La lucha no es contra personas, no es contra tu padre, no es contra tu hijo, no es contra tu jefe, estamos peleando batallas, ¿sí? Que nos reunimos aquí los viernes a pelear, ¿sí? Que nos entramos en oración, es contra esos demonios que se acercan. ¿Pero por qué se acercan? Porque hay algunos cristianos que en todo el mundo pasan situaciones horribles. ¿Por qué? No tienen oración, pero la oración es la guerra, ¿sí? Es una guerra espiritual, ¿sí? Pero cuando nos reunimos aquí en esta manada pequeña, estamos luchando contra cosas que no entendemos cuando nos cerramos en nuestro cuarto. Quiero seguir adelante. Josué 1, del 2 al 6 dice: preparaos para la conquista. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate. Todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé muy valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces Dios llamó a Josué con una misión de entregar al pueblo de Israel, a las 12 tribus de Israel, entregarles sus tierras, ¿sí? Entonces él cumplió la misión y le entregó las tierras. Entonces ahora entramos al libro de Jueces, ¿sí? Nosotros tenemos que esforzarnos a creer en Dios. En ese tiempo las guerras eran físicas. Bueno, yo ya lo dije, ahora la guerra es contra la iglesia. Muy bien, sí, ya adelanté todo esto. Entonces entramos al libro de Jueces, ¿sí? Jueces 2, del 8 y 10. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y toda esa generación también fue reunida con sus padres. O sea, la generación de Josué toda murió. Y la otra generación que no conocía al Señor ni las obras de Él. Entonces era una nueva generación que no conocía al Señor, ni lo que Dios hizo en Egipto, ni en el desierto. No vieron sus maravillas. Josué 17:6. Quiero estas dos citas, es muy importante. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo repite dos veces en Jueces 21, que es el último capítulo, 25, no lo busquen.
En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y voy a leer en otra versión, Dios habla hoy, como en aquella época aún no había rey en Israel, cada cual hacía lo que le daba la gana. Así dice. Entonces yo lo traigo, que en esa época, en el libro de Jueces, estamos hablando casi, el pueblo de Israel estuvo 450 años con jueces, ¿sí? ¿Sí? Dios levantó muchos jueces. En ese Salomón, Gedeón, bueno, Débora, Barak. Entonces, estamos hablando de este mundo. Es un nuevo escenario que tenemos aquí. ¿Sí? Es un nuevo escenario. ¿A qué me refiero? A que la gente anda sin pastor. Cada uno hace lo que le da la gana. ¿Sí? Como bien le parece. ¿Sí? Entonces, y mucha gente no tiene pastor, no tiene un guía espiritual que le dice, mira, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No tienen un pastor que le diga, no, ese no es el camino. ¿Sí? Entonces, vemos situaciones y necesidades que pasa mucha gente. No nos damos ni cuenta qué sucede en las familias, pero muchas familias están divididas. ¿Sí? Entonces, desobediencia y derrota. Jueces 2 del 11 al 15. Esta sí la pueden buscar. Jueces 2 del 11 al 15. Apostasía de Israel y la obra de los jueces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales, o sea, sirvieron a Baal y a Astarot, bueno, y muchos dioses que tenían. Dios les dijo, en el libro de Josué dice cuando Dios habló a Israel y les dijo que no se mezclaran con esos pueblos, que no sea que siguieran sus dioses. Pero eso hicieron en Jueces, eso es lo que hizo estos chicos. Entonces, Dios se enojó con ellos, porque ellos hicieron alianza con pueblos y siguieron a esos Baales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Dios le mandó, dice aquí, el cual los entregó en mano de robadores que los despojaban. ¿Sí? Entonces, ellos no podían caminar por caminos principales, sino que cogían por caminos angostos, ¿sí? Torcidos. Entonces, no podían cosechar, sus aldeas fueron desocupadas, ¿sí? Entonces, dice la Escritura que tuvieron, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como el Señor había dicho y como el Señor se había jurado, tuvieron gran aflicción. O sea, que gemían de todo lo que estaban pasando. Entonces, Jueces 5, 6. Entonces vamos a mirar en la Real Academia de la Lengua qué es idolatría. ¿Sí? Adoración que se da a ídolos, paganismo, fetichismo es una estatuilla, totemismo, totem es un objeto que es como de la naturaleza, o sea, ellos hacían como animales, ¿sí? Entonces eso pasaba por generación en generación, la adoración a esos fetiches, totemismo. 2, quiero que nos enfoquemos mucho en el segundo, ¿sí? Bueno, idolatría, nosotros siempre nos enfocamos mucho en la idolatría
es en cuanto a algo físico, a algún monumento, una estatua, y nos enfocamos en eso. Pero yo quiero que se enfoquen que nos enfoquemos en esto segundo que dice la Real Academia de la Lengua, que me parece interesante. Amor excesivo, vehemente, a alguien o a algo, adoración, veneración, devoción, culto, pasión, amor, entusiasmo. Entonces, es una cosa que pasa de lo físico, la idolatría, porque eso es lo que nosotros creemos, ¿sí? A lo no físico, algo que no lo podemos ver, no lo podemos casi percibir, y podemos estar siendo idólatras. Amén. Entonces vamos a ver qué dijo Jesús, porque yo quiero también traer el Nuevo Testamento, ¿sí? No solamente hablar del Antiguo Testamento, sino del Nuevo, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Jesús en cuanto a esto? Mateo 10, 34 al 39, quiero que lo busquen. Yo todo lo tengo subrayado en verde. Cuando yo subrayo algo en verde es porque Mateo 10, 34 al 39. Cuando yo subrayo algo en verde es porque es algo malo, ¿sí? Algo fuerte, ¿sí? Entonces, dice Jesús, no crean ustedes que he venido para establecer paz en el mundo. No he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. He venido para poner el hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. Si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, así prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Es muy fuerte. Y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa de mí, le aseguro que la van a ganar. Dios es un Dios celoso. Dios quiere todo, que tú le entregues todo a Dios. Todo es todo tu tiempo, todas tus cosas a Él. Él no va a permitir que le roben la gloria a Él. No quiere eso. No podemos tener nada que amemos más que a Él. Amén. Entonces, y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen más ser míos. No, pero antes quiero decir que no puedes amar más a tus hijos, ¿sí? Más que Dios. Tú tienes que entregar tus hijos a Dios, ¿sí? Entregar las cosas, no tienes que protegerlos. No, es ese Señor que guarda la vida de tu hijo, Él fue el que te lo dio. Amén. Y no solamente eso, tu trabajo, tus cosas. No tengamos idolatría contra eso. Me adelanté. Entonces, y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Cargar la cruz de Cristo no es traer una carga, no, porque estamos equivocados cuando pensamos nosotros que Dios quiere traerte una carga a ti. No, Jesucristo pagó un precio muy alto. Todo lo consumado es, o sea, todo, o sea, Dios te dice, venid todos los cargados y trabajados y yo los haré descansar. Lleva tu yugo, que es más fácil de llevar, o sea, llegar el yugo de Jesús es llevar el sacrificio, la sangre de Jesús es la que nos santifica, ¿sí? Y es la santidad que te da la libertad. Amén.
Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. O sea, nosotros tenemos que estar dispuestos a dar nuestras vidas por causa del Señor, ¿sí? Les aseguro que la van a ganar, dice el Señor. Entonces, en 1 Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea, de la enseñanza. O sea, ten cuidado, porque hay una parte en Proverbios que dice, Proverbios 16, no seas sabio en tu propia prudencia. O sea, no seas sabio en ti mismo, no seas sabio en tu conocimiento, no seas sabio, ¿sí? Mantente enfocado en el carácter y en la enseñanza. O sea, mantente enfocado en la palabra que transforma, ¿sí? No te distraigas, sigue perseverando. O sea, no te distraigas con las cosas del mundo. No te distraigas, persevera en la palabra, que es la única que puede cambiar tu modo de pensar, tu carácter. Amén. Desobediencia. Dios habla hoy, como en aquella época aún no había rey en Israel, cada cual hacía lo que le daba la gana. Idolatría, ejemplo. O sea, vamos a ver un ejemplo, porque unos pueden decir, no, eso no es idolatría, ¿sí? Pero lo dice la Real Academia de la Lengua. Entonces vamos a mirar idolatría, o sea, cosas invisibles que no captamos nosotros. Ejemplo, avaricia, amor al dinero, ¿sí? En Oseas 13:6 dice: pero una vez que comiste y quedaste satisfecho, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. ¿Orgullo qué es? Amor excesivo, ¿sí? Máxima autoestima, amor propio, ¿sí? Entonces, eso es idolatría, ¿sí? Ezequiel 16, 49 al 50. Los pecados de Sodoma era el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante y cometió pecados detestables, por eso los destruí, como has visto. Entonces, se olvidaron de los pobres y los necesitados. O sea que cuando nosotros estamos en una buena posición, o sea, miremos por ejemplo, hablemos de Saúl. Saúl cambió totalmente y se olvidó de los pobres y solamente veía su vanidad y su orgullo y su altivez, ¿sí? La indiferencia es más fuerte que hay, que puede sufrir una persona. O sea, tú puedes estar por ejemplo, en una terracita y llegar una persona pobre y tú no la determinas, ¿sí? Lo miras y ni lo miras, ¿sí? No hay, ¿sí? Porque te interrumpió. Entonces, Dios también mira y te prueba, y prueba de tu corazón. Cuando alguien viene a pedirte limosna, de pronto Dios está probando tu corazón. Bueno, simplemente de pronto no tienes, porque todo es tarjeta de crédito y siempre a veces no tienes una moneda. Pero no es el hecho de ignorarlo, es el hecho, perdona, pero tal cosa. Pero no ignorarlo, ¿sí? No ignorar a esa persona, ¿sí? Sino, ¿sí? Porque la vida da muchas vueltas, entonces no sabemos en qué nos vamos a encontrar en nuestro camino, ¿sí? La indiferencia es lo más fuerte que hay, que puede sufrir una persona. Amén. Dios nos hizo recordémonos que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Dice Apocalipsis, no es el pastor, no es el maestro, no es el anciano, no es la maestra, no. Somos todos. Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Porque Dios quiere que tú
Tú que recibes la palabra, ministres a otros. ¿Sí? Al ser rey tienes autoridad. Tiempo. Pasas horas y horas viendo series de Netflix. Una temporada, la segunda, la tercera. Dedicas 5 horas, 4 horas. Mientras que los idólatras, cuando veían un monumento, ahí estaban echando incienso, ¿sí? Adorándolos, y están horas, un sacrificio, ¿sí? Tú estás ahí horas y horas. Horas y horas en las redes sociales, horas y horas en YouTube viendo imágenes. Son imágenes. Son imágenes. Son imágenes. Tienes un móvil, es un objeto, un móvil, es un objeto. Y allí estás horas viendo ese objeto, viéndolo horas y horas, pasando horas. ¿Será que eso le agrada al Señor? Y allá está un enemigo que no duerme, que está pensando hacer cosas con tu familia, y de pronto no llegas el fin de semana, no llegas el fin de mes, te falta la provisión, te dañó la lavadora, se te dañó esto, ¿sí? Haciendo de las suyas. Tienes que pararte y echarlo fuera, pero no estás. Dices que, mira, ¿por qué no vas el viernes ahora? No, tengo mucho trabajo. No, pero, ¿sí? Y pasan solamente media hora, yo lo hago también. Yo lo hago. Esta prédica para mí ha sido tremenda. A veces llego y estoy viendo cosas, ¿sí? En televisión y tal. ¿Y cuánto le doy al Señor? Llego por la noche, le doy media horita y me acuesto. Pero no le dedico tanto tiempo. ¿Qué es eso? Todos fallamos. Entretenimiento y juegos de internet. ¿Cuántas horas? Meditemos sobre esto, mis hermanos, meditemos. Bueno, esto ya lo dije, mientras que tú estás en tus entretenimientos y no oras, Satanás puede estar haciendo de las suyas. No quería mencionar esto, lo iba a quitar, lo pensé mucho para ponerlo, pero había que decirlo, porque hay un enemigo que no vemos con nuestros ojos. ¿Sí? Y a mí me han criticado mucho, de mucho tiempo. Un hermano me dijo, claro, para ti está caliente la sopa, esto es un demonio, ¿sí? Pero no, Jesucristo habló mucho, en los 4 evangelios habla de demonios, de espíritus, de potestades, de gobernantes, de algo que no ves con tus ojos, pero está contra ti, ¿sí? Pero ya viene la buena noticia. Repito, idolatría, amor excesivo, vehemente, alguien o algo. O sea, que tú adoras algo o alguien. Adoración, veneración, devoción, culto, pasión, amor, entusiasmo. ¿Cuántas personas se reúnen cuando gana España y se reúnen allá ya se me olvida, las Cibeles, a adorar una imagen? ¿Sí? ¿Cuántas personas se reúnen ahí con entusiasmo? ¿Sí? ¿Será que a Dios le agrada eso? Pensemos en eso. Porque le das prioridad y tiempo a esas cosas y no al Señor. Ve un viernes a alabar al Señor y a orar por tu familia y por los demás en la iglesia. Ahí te diré qué cristiano eres. Eres un cristiano con la pólvora mojada, ¿sí? Que oras y tus palabras caen al suelo. Yo no quiero que mis palabras caigan al suelo. Yo quiero ser como
como Samuel, el profeta Samuel, que dice la Escritura que sus palabras no caían al suelo, que le decía al pueblo: si esto que le estoy diciendo a ustedes es de Dios, que lo confirme ahora, caigan rayos y lluvia a esta hora. Y cayó rayos y lluvia, y la gente lloraba. Cuando no recibes instrucción en el ejército, no sirves para la guerra. ¿Sí? Juan 10:10. Entonces quiero que, porque siempre hay que hacer una metáfora, una analogía referente a lo que estoy hablando, de los jueces, que Dios mandó robadores, ¿sí? O sea que el pueblo de Israel estaba disperso, ¿sí? Como ovejas dispersas. No podían buscar los caminos ni cosechar. O sea, cada vez eran más pobres. Entonces quiero traerlo, soportarlo con Juan 10:10. Dice aquí: el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo pasé situaciones. Yo ya no hablo yo no voy a hablar de mi vida pasada, o sea, del viejo hombre. No, yo no voy a hablar de eso. Yo voy a hablar cuando empecé en la iglesia, en la congregación, porque Dios empieza a transformar tu mente y tu corazón. Y pasé en mis negocios, pasé circunstancias que me robaban. ¿Pero por qué me robaban? Yo me pongo a pensar, a analizar porque estaba en desobediencia, estaba haciendo mis cositas y me robaban de una forma tan tremenda. Solamente voy a contar una, no debería contarla. Y eso me dolió mucho, y no fue una, muchas veces. Llegaron a entregar una mercancía de 300 camisas a la fábrica. La entregaron, la recibió la operaria y salió ese hombre. Pero al ratico entró otro. A los 10 minutos, 5 minutos entró otro y dijo: mira, es que esta mercancía no era para ti, me la tengo que llevar. Y se la llevaron y me robaron 300 camisas. Y para mí fue un dolor muy fuerte, ¿sí? Y ese no era sino el ladrón, ese era el ladrón. Y otra vez mandé mercancía a tintorería y venían manchadas, vueltas en nada. Entonces sí, porque habían sacado lo acaban de sacar unos blue jeans, o sea, todo eso estaba contaminado, y metieron las camisas y las volvieron en nada. Y eso fueron muchas veces. ¿Pero por qué pasó? Desobediente, pero tenía que pasar por eso. Entonces yo sé, hay hermanos que pasan circunstancias muy fuertes, muy horribles. Le pedí permiso a Harold de decir estas cosas, porque yo lo llamé ayer y le dije: mira, ¿será que puedo decir unas cosas que tú me contaste? Y él me dijo: sí, lo que tengas en tu corazón. Pues voy a contarlo. Tampoco es una cosa que digamos. Él me dijo hace un mes, y varias veces me ha dicho: Juan, es que me quedo aterrado cómo vienen personas a mí. Vienen pero cantidades de personas. Mira, es que quisiera que me dieras un consejo, ¿sí? Que es que estoy pasando de dificultades. Y él me decía: Juan Carlos, pero es que nosotros están pasando circunstancias tan fuertes, la necesidad tan tremenda que tienen estas personas, y yo no puedo ayudarlos, ¿sí? ¿Cómo los puedo ayudar? Entonces le contesta el pastor, le dice: mira, ¿por qué no vas a de tu pastor? No, es que no tiene tiempo, él mantiene ocupadísimo, ¿sí? Ovejas sin pastor. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja que las ovejas huyen, y el lobo las arrebata y las ovejas son dispersadas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas.
Entonces son pastores que son asalariados, no le importan las ovejas, ¿sí? Bueno, si estás pasando necesidad y no te atiende el pastor, más necesidad tienes de estar en oración, más necesidad tienes de estar en oración y ayuno. Bueno, la cambié, no quise decir, tuve que cambiarla, dice, más necesidad tienes de estar en oración y ayuno. En realidad, pues, son pastores, pero hay poder en la oración, ¿sí? Para luchar contra o sea, de la misma congregación, oren por el pastor cuando están en eso, ¿sí? Amén. Obediencia, ahora sí viene lo mejor, obediencia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús entregó su vida por la iglesia, que era su vid verdadera, su territorio. Dios peleó por la iglesia, por su territorio, ¿sí? Bueno, ya lo dije, jueces, los israelitas estuvieron en manos de jueces 450 años. ¿Cuál era el papel de los jueces? Los jueces en Israel tenían dos tareas: juzgar a Israel rectamente y también liberarlos del enemigo. Estas dos tareas eran divididas por los dos jueces, como en el caso de Débora. Débora era, como dice la canción de Débora, que era la madre de Israel, ¿no? Era consejera, pero ella llamó a Barú para que libertara a Barak, para que libertara a su pueblo, ¿sí? Sí, profetiza. Jueces 2, de 16 al 18. El Señor levantó jueces que los liberasen de la mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres. Y cuando el Señor le levantaba juez, el Señor estaba con el juez y lo libraba de la mano del enemigo todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Entonces, también el pastor, el Señor estaba con el pastor y lo libraba de la mano de los enemigos. O sea, es tan importante tener un pastor que esté pendiente de ti. No es que él esté pendiente, no, es que él ni se da cuenta y Dios lo maneja a él porque él está en oración y el Señor lo maneja y le pone algún pretexto para visitar a alguien y ahí llega la palabra y llega la palabra a esa persona que necesita, trae consolación, o sea, trae ánimo. Amén. Los jueces hacían, ya lo dije, los jueces hacían papel de pastores, consejeros y libertadores de la iglesia. Divide y vencerás. Jueces 3:31. Sangar era un juez que libertó a Israel de los filisteos. Después, esto solamente es un versículo. De pronto la mayoría de gente no conoce quién era Sangar, ¿sí? Como otros que voy a mencionar. Después de él fue Sangar, hijo de Anac. Hijo de Anac, Anac es como un dios, una diosa. O sea, su padre era idólatra, ¿sí? El cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Una aguijada era como un palo y una punta de hierro, o sea, un aguijón que chuzaba la junta. La junta, o sea, los que llevaban a arar la tierra o llevaban la carreta, ¿sí? Entonces me imagino este hombre defendió su terreno, su territorio, ¿sí? Su cosecha, ¿ya? Se paró y defendió y mató a 600 hombres, no sé si el mismo día, no lo sé, no lo dice la escritura, pero salvó nosotros también tenemos que pararnos, ¿sí? Y defender nuestro terreno.
En ese tiempo peleaban contra los filisteos, los cananeos, pero en ese tiempo peleamos no contra personas, sino contra espíritus. Deuteronomio 28:7, el Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Pero cuando te paras y empiezas a orar. En Jueces 23:10, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros. ¿Sí? O sea que nosotros cuando oramos no es que nosotros peleemos, simplemente le damos la información al Señor y el Señor manda ángeles, porque se lo clamamos, ¿sí? Pero Dios te dio la autoridad y con la autoridad tuya tiene que salir tallado todo espíritu. Levítico 26:8, 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Deuteronomio 32:30. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca, o sea Jesucristo, no lo hubiera vendido y el Señor no lo hubiera entregado? Nuestros enemigos están bajo nuestros pies y le dio poder a la iglesia. Dios entrega tu territorio en sus manos cuando eres obediente e inviertes su tiempo en la oración. En 2 Samuel 23, 11 al 12, después de esto fue Sama, ¿sí? Nunca lo vimos, ¿no? Hijo de Agé Aranita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y el Señor dio una gran victoria. Entonces, este hombre era un pequeño terreno de lentejas, pero me imagino este hombre pensaría, una cosecha se demora 3, 4 meses. Me imagino ese hombre de sol a sol cultivando su tierra, o esa madre que está cuidando a sus hijitos, o ese padre, ¿sí? O ese trabajo que tanto te costó, ese negocio que tú te esfuerzas, ¿sí? Y llega este hombre y ve los filisteos y los demás huyen, ¿sí? Huyen, los demás huyen. Pero él se queda defendiendo, se para en medio de su territorio a defenderlo, a defender sus sueños, ¿sí? A defender su terreno, a clamar por ese terreno de él, como el pueblo de Israel que clamaba por esa tierra. Y Dios le dio esa tierra en 1948, el pueblo de Israel. A veces nosotros tenemos que clamar por esa tierra, que Dios te entregue esa tierra física, ese apartamento, esa casa, ese cochecito o esa universidad. Y clamarle al Señor para que Dios te dé la victoria. Aquí dice, él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, a los demonios los echó fuera. Y Dios le dio una gran victoria, pero porque puso tiempo. Como ese hombre que quiere ser médico, los amigos lo llaman y le dicen, ven con nosotros, nos vamos a rumbear o nos vamos de marcha, ¿sí? Ven con nosotros. No, yo no voy a ir con ustedes. ¿Cómo así? No, tengo que estudiar. No, vayan ustedes, ¿sí? Pero él se esfuerza y estudia, pero luego cogen y lo llaman y sus padres se sienten orgullosos de su hijo porque ya tiene un diploma, un diplomado, y luego va a ejecutar ese conocimiento y abre una persona, ¿sí? Y luego lo opera y luego le queda la satisfacción que llegan los padres y le dicen, gracias doctor, gracias por salvar la vida de mi hijo. Entonces son cosas tremendas.
Ezequiel 22:30. Ya casi termino. Ezequiel 22:30. Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie, dice el Señor. O sea, Dios quiere que tú te pares en la brecha por tus hijos, que tu hijo quién sabe en qué camino anda, o te pares en la brecha por tu trabajo, por tus negocios, ¿sí? Pero no entiendo por qué las cosas no me salen bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué esto? ¿A dónde está mi coche? ¿A dónde está mi coche? Lo dejé aquí, ¿a dónde está mi coche? ¿Sí? Como hay muchas, ahí comentó Claudia referente a la amiga allá en Sanadó, que fue y salió de Sanadó a buscar su coche y se lo habían robado. Entonces, sí, ahí dice la escritura que hurto es que no te das ni cuenta que te robaron. Debemos pararnos a defender nuestras cosechas, nuestro territorio, por nuestros hermanos que están pasando circunstancias difíciles. O sea, es venir los viernes aquí a orar. Bueno, es importante tener un guía, un consejero espiritual. Es importante que vuelvas a congregarte. Es importante, hermano, que vuelvas a congregarte. Vuelve otra vez a la iglesia, mi hermano. Deuteronomio 28:7, con esto termino. Dios nos muestra una bendición muy grande en la escritura en Deuteronomio 28:7. Bendición de la obediencia. Moisés continuó diciendo: si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán su pueblo favorito en toda la tierra y recibirán siempre estas bendiciones. Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo o en la ciudad. Dios bendecirá a sus hijos, a sus cosechas, a sus ganados. Dios los bendecirá en su hogar, en sus viajes, en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices en el país que Dios les dará. Nunca les faltará alimento y siempre tendrán pan en la mesa. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Defiende con tu vida tu territorio. Fin del mensaje. Amén y amén.